Durante los primeros meses en California, Natalie enfrentó una realidad áspera y silenciosa. Compartía un estudio minúsculo con una compañera de clase que roncaba como una motocicleta vieja y se sostenía con 3 trabajos: mesera en una cafetería, correctora de textos jurídicos para un profesor y, en las madrugadas de los viernes, recepcionista en una firma de abogados que operaba 24 horas. Dormía en intervalos mal ensamblados entre un turno y otro, con ojeras que parecían tatuadas en su rostro, pero en cada pila de libros leída en el metro, en cada café servido con manos temblorosas, latía una chispa de algo más grande, la convicción de que estaba construyendo una vida propia, lejos del control de su padre. En su entorno más cercano, Natalie fue encontrando pequeñas islas de afecto que la sostuvieron en medio del caos. Una de sus profesoras, la doctora Ayala, la acogió como mentora y confidente, notando desde el primer día la intensidad en su mirada y la rigidez con la que sostenía los hombros. En esos ojos no solo vio ambición, sino heridas antiguas aún sin cerrar. Fue ella quien le consiguió una pasantía en una organización de justicia social que defendía a familias afectadas por fraudes financieros durante la crisis de 2008. Allí, rodeada de historias que resonaban como ecos de su propia infancia, Natalie empezó a sentir que había una razón profunda para haber soportado tantos silencios durante tantos años. A los 17 años, Natalie había encontrado por accidente algo que nunca debió ver. Una tarde cualquiera, mientras buscaba un sobre en el despacho de su padre, descubrió una carpeta gris sin etiqueta, oculta entre libros de contabilidad. Dentro había contratos escaneados, transferencias internacionales y correos impresos con remitentes que no conocía, pero cuyos apellidos sí, eran familias arruinadas durante la crisis financiera de 2008. En los márgenes, las anotaciones a mano de Matthew parecían más confesiones que cálculos. El silencio con 1900. El que cerró esa carpeta ese día fue el mismo que llevaría consigo durante años, como si supiera que abrir la boca podía volverse un incendio sin retorno. Guardó ese secreto como quien oculta dinamita bajo el suelo del salón familiar. No por miedo a las consecuencias legales, sino porque sabía que esa información podía destruir lo poco que quedaba en pie de su hogar. Durante años, mientras escuchaba a su padre hablar de ética financiera en cenas con ejecutivos y ver a su madre sonreír vacía al lado de él, Natalie sentía que habitaba una obra de teatro mal dirigida. Lo que la salvaba era su carrera, los debates en clase, la certeza de que tarde o temprano el momento de hablar llegaría. No sabía cuándo ni cómo, pero lo sentía venir como se siente un trueno antes de la tormenta. El día de su graduación llegó envuelto en una niebla emocional que Natalie no supo identificar de inmediato. Había planeado asistir sola, sin discursos ni cenas familiares, convencida de que su mayor logro era haberlo conseguido por sus propios medios. Sin embargo, apenas bajó del escenario con el diploma en la mano, los vio. Su madre, de pie al lado de Tyler y James, y detrás de ellos, como una estatua tallada en arrogancia, Matthew Richards. Iban vestidos como para una sesión de fotos corporativa, desentonando con la espontaneidad californiana que rodeaba el campus. Natalie sintió que el aire se le atragantaba en el pecho, no por emoción, sino por confusión. ¿Qué hacían allí? ¿Por qué ahora? Aceptó. Con una mezcla de desconcierto y resignación, la invitación a cenar. El restaurante elegido no era casualidad, un local elegante de techos altos y manteles blancos donde todo el mundo parecía estar posando para alguien. Matthew se sentó en la cabecera, como de costumbre, y brindó con vino caro por el sacrificio de la familia y el éxito individual. Natalie apretó la mandíbula mientras su madre asentía como un adorno animado, y Tyler y James sonreían como si la noche fuera solo una formalidad. No entendía si aquello era una reconciliación o una trampa,
pero pronto descubriría que su padre no había viajado hasta allí para felicitarla, sino para exponerla. La conversación durante la cena fue una coreografía de apariencias cuidadosamente orquestada por Matthew. Cada palabra que decía tenía el filo de una navaja envuelta en terciopelo. Hablaba del futuro de la familia, del legado Richards y de cómo algunos elegían caminos que los alejaban de los verdaderos valores. Natalie ya no comía. Revolvía el puré con el tenedor mientras sentía que sus entrañas se endurecían como piedra. Sabía que ese discurso tenía nombre y era el suyo. Entonces, sin previo aviso, Matthew alzó la voz y dijo: «A veces criar a alguien no garantiza que esa persona merezca tu apellido. Para mí, Natalie dejó de ser una Richards el día que eligió traicionar lo que representamos». El silencio que siguió fue denso, pegajoso. Los camareros fingieron no escuchar. Su madre desvió la mirada, como si no pudiera sostener el peso de lo que acababa de oír. James y Tyler se miraron entre sí, incómodos, pero no dijeron una palabra. Natalie sintió que algo dentro de ella, que llevaba años contenido, se rompía. Ya no era solo el dolor, era la indignación, el hartazgo, el cansancio de fingir que aún quedaba algo por rescatar. En ese instante no pensó en estrategias ni consecuencias, solo supo que había llegado el momento en que el secreto enterrado tenía que salir a la superficie como una verdad que ya no pedía permiso para ser dicha. Con una calma que nadie en esa mesa supo interpretar de inmediato, Natalie apoyó la servilleta sobre el plato y se incorporó lentamente. No levantó la voz. No hubo gritos ni histeria. Solo una frase pronunciada con una claridad quirúrgica. ¿Y qué representa exactamente esta familia, papá? ¿Las inversiones fraudulentas de 2008? ¿Los acuerdos con las 3 familias que lo perdieron todo mientras tú blindabas tus activos en cuentas en Suiza? El rostro de Matthew se desfiguró por una fracción de segundo. No dijo nada, pero sus pupilas se contrajeron, revelando lo único que nunca había mostrado en público: miedo. Natalie, implacable, sacó del bolso un sobre manila y lo dejó sobre la mesa, frente a él. Si quieres hablar de traición, al menos sé honesto con la historia completa. La sala quedó suspendida en un silencio que ni el tintinear de copas logró romper. Diana, blanca como la porcelana del plato, pareció paralizada. James se llevó una mano a la nuca, como si de repente todo el aire se hubiese evaporado. Tyler fue el primero en reaccionar, con un susurro casi inaudible. «¿Qué es eso, Natalie?» Ella no respondió, solo clavó la mirada en su padre, que seguía sin tocar el sobre. Dentro había copias de los documentos que ella había encontrado años atrás. Extractos bancarios, correos impresos, notas manuscritas. Todo cuidadosamente organizado. No era un escándalo impulsivo, era justicia largamente postergada. Y esa noche, en lugar de celebrar su título, Natalie eligió ejercer por primera vez el poder que su padre siempre le negó. Matthew no abrió el sobre, ni siquiera lo tocó. Se limitó a inclinarse hacia atrás en la silla como si pudiera imponer control desde el silencio, como había hecho toda su vida. Pero esta vez no funcionó. El aire había cambiado, y no solo en la mesa. Las 2 mujeres sentadas en la mesa vecina, que antes conversaban animadamente, ahora observaban con atención incómoda. El mesero que pasaba fingió revisar la bandeja, pero también escuchaba. El escándalo no era escandaloso por volumen, sino por verdad. Era una bomba que no estallaba en gritos, sino en verdades que pesaban toneladas. Matthew tragó saliva. Su voz salió baja, apenas un murmullo. «No tienes idea de lo que estás haciendo». «Sí, la tengo», respondió Natalie sin pestañear. «Tengo copias de todo, y también tengo contactos en la prensa. Pero tranquilo, papá, no vine a arruinarte públicamente esta noche. Vine a recuperar lo que me quitaste, mi dignidad». Luego se giró hacia su madre. «¿Y tú?
¿Sabías todo esto o simplemente decidiste mirar para otro lado durante 20 años? Diana temblaba. Sus labios se movían, pero ninguna palabra salió. Y por primera vez en la vida de Natalie, ella no sintió pena. Sintió liberación. Era como si su propia voz, esa que siempre se sintió pequeña frente ao Imperio do Pai, tivesse finalmente alcanzado o volume certo. Tyler, que hasta ese momento había sido el más leal al padre, bajó la mirada y empujó su silla hacia atrás con lentitud. «Yo también quiero ver esos documentos», murmuró, rompiendo el pacto silencioso de lealtad que siempre había mantenido con Matthew. James, en cambio, se levantó bruscamente y dejó la mesa sin decir una palabra, el rostro enrojecido de rabia, o tal vez de vergüenza. La familia Richards, que durante años había funcionado como un engranaje perfectamente aceitado de imagen, poder y silencio, comenzaba a desmoronarse con la misma rapidez con la que Natalie encontraba por fin el centro de su voz. El restaurante entero no entendía los detalles, pero el peso emocional de esa mesa era imposible de ignorar. Matthew intentó recuperar el control con una frase que solía funcionar en juntas directivas. «Esto se queda entre nosotros». Pero ya era tarde. Natalie se puso de pie, recogió su bolso y dijo: «Eso depende de ti, pero si quieres seguir fingiendo que no hay consecuencias, esta vez no será tan fácil». Dio media vuelta sin esperar respuesta. No miró atrás. Caminó hacia la salida con una dignidad que ningún apellido podía otorgar. Esa noche, al salir a la calle con el viento frío golpeando su rostro, no sintió tristeza, sintió alivio. Porque a veces, romper una familia no es un acto de destrucción, sino de reconstrucción honesta. Esa misma noche, Natalie no volvió a casa con una sensación de pérdida, sino con una certeza inédita. Había dejado de ser espectadora de su propia historia. Mientras caminaba por las calles de San Francisco, rumbo al apartamento que compartía con dos compañeras, repasaba mentalmente cada decisión que la había llevado hasta ese momento. No lloró. No necesitaba hacerlo. Las lágrimas ya habían sido derramadas durante años en silencio, en bibliotecas, en baños compartidos, en llamadas telefónicas nunca devueltas. Lo que sentía ahora era diferente, una paz áspera pero firme, como si finalmente el ruido de fondo hubiera cesado. Al día siguiente, el teléfono no paró de sonar. Primero fue Tyler pidiéndole ver los documentos, después una llamada inesperada de su madre, que no decía nada al principio, solo respiraba al otro lado de la línea como si cargara el peso de una vida entera. «Nunca tuve el valor», dijo finalmente. «Lo sé», respondió Natalie sin rencor. Luego vino el correo de un periodista al que años atrás había ayudado discretamente con información sobre casos de corrupción. Había escuchado rumores sobre el escándalo en la firma de Matthew. Quería hablar. Natalie no respondió de inmediato. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa. Estaba aprendiendo a medir sus pasos, no por miedo, sino por estrategia. En menos de una semana, la firma de inversión donde Matthew era CFO publicó un comunicado escueto anunciando su retiro anticipado. No hubo ruedas de prensa ni explicaciones formales, pero en el entorno financiero de Chicago, todos sabían leer entre líneas. Los rumores se esparcieron como pólvora, movimientos sospechosos durante la crisis, triangulación de 1990, fondos, conflicto de intereses. Natalie observó todo desde lejos, sin intervenir. No lo necesitaba. La verdad, cuando se enuncia con precisión, tiene la capacidad de caminar sola. Tyler, por su parte, renunció a su puesto en la misma firma. «No puedo seguir defendiendo algo que ya no creo», le escribió en un mensaje de texto. Era breve, pero sincero. Por primera vez, su hermano no parecía un eco de su padre, sino una voz propia en formación. Diana fue la última en moverse. Pasaron 2 semanas sin que Natalie supiera nada de ella, hasta que una mañana recibió una notificación por correo electrónico. Solicitud de separación legal iniciada por su madre.
No hubo discursos ni cartas dramáticas, solo una acción concreta, silenciosa, como si por fin hubiese entendido que la única manera de dejar de ser invisible era tomar decisiones propias. Natalie no celebró, pero sí sintió una extraña ternura al imaginar a su madre frente a un abogado, firmando papeles con las manos temblorosas, pero decididas. Tal vez nunca serían cercanas, tal vez nunca se reconstruiría lo que el miedo y la omisión habían destruido, pero ahora al menos las dos existían fuera del guión que Matthew había escrito. Con el paso de los días, Natalie empezó a experimentar una forma de libertad que no conocía. Ya no se trataba solo de no depender económicamente de su padre, sino de haber roto el ciclo de silencios que envolvía a su familia desde siempre. Siguió trabajando en la organización de justicia social, ahora con más convicción que nunca. Las historias de familias arrasadas por decisiones financieras tomadas en oficinas de vidrio ya no eran casos abstractos para ella, eran ecos de su propia historia contados desde otro ángulo. Se volvió una de las asistentes legales más comprometidas del equipo y pronto recibió una oferta inesperada, una beca para realizar una maestría en Yale especializada en Derecho Corporativo y Ética Financiera. Al leer el correo con la oferta, Natalie no sintió euforia inmediata. Cerró la computadora y se quedó en silencio largo rato, sentada en la mesa de la cocina con una taza de café frío entre las manos. Recordó su habitación en Evanston, las comidas en silencio, los premios escolares que nunca fueron colgados en la pared. Pensó en cuánto había cambiado sin perder su esencia. Aceptó la oferta esa misma noche. No por ambición, sino por coherencia, porque después de todo lo vivido, sabía que su historia tenía un propósito mayor, demostrar que incluso los entornos más corruptos pueden ser enfrentados cuando alguien se atreve a decir la verdad. Durante su primer mes en Yale, Natalie sintió que estaba respirando un aire distinto. No era solo el clima más frío ni la arquitectura imponente, era una sensación interna, como si su cuerpo reconociera que por fin había llegado a un lugar que no pedía que se justificara todo el tiempo. Sus compañeros eran brillantes, sí, pero también imperfectos, complejos, vulnerables. Ya no cargaba con la presión de representar a una familia que la había usado como vitrina o como advertencia. En sus presentaciones hablaba con claridad y fuerza, como si cada palabra estuviera respaldada por las cicatrices que ya no ocultaba. Más de una vez, profesores y colegas se acercaban después de clase para preguntarle cómo había aprendido a mirar así, con firmeza pero sin rabia. Natalie no siempre sabía qué responder. A veces simplemente sonreía, otras decía que había tenido buenos mentores. Pero en el fondo, sabía que su educación más real no había ocurrido en aulas universitarias, sino en las ausencias, en los silencios, en el esfuerzo de construir algo con las manos vacías. Una tarde, mientras revisaba un caso para un seminario, recibió una carta por correo postal. Era de Diana. No tenía muchas palabras, solo una página escrita con letra prolija. Estoy empezando terapia. No sé en qué me convertí, pero quiero saber en quién podría convertirme. Gracias por despertar algo en mí, aunque haya dolido. Natalie la leyó una vez, luego otra, y por primera vez en años dejó que las lágrimas cayeran sin resistencia. Esa noche, después de leer la carta de su madre, Natalie no hizo nada grandioso. No llamó a nadie, no escribió de vuelta. Solo salió a caminar por el campus con los auriculares puestos, escuchando una playlist antigua que había creado en su primer año en Berkeley. Cada canción le recordaba una versión pasada de sí misma, la que estudiaba llorando, la que servía cafés con los dedos. Entumecidos, la que soñaba en secreto con un mundo donde no tuviera que demostrar su valor a nadie. Y en medio de esa caminata, en un banco de piedra junto a una fuente, entendió algo, que no era el escándalo, ni la caída de su padre, ni la ruptura familiar lo que marcaba su victoria.
era haber sobrevivido a todo eso sin volverse de piedra. A partir de ese momento Natalie empezó a escribir, no por necesidad académica, sino como forma de ordenar el alma. Relatos cortos, reflexiones, fragmentos de memoria disfrazados de ficción. Al principio no mostraba nada a nadie, pero con el tiempo comenzó a compartir sus textos en foros online, donde otras personas contaban sus propias historias de ruptura y renacimiento. Descubrió que poner en palabras lo vivido no solo la ayudaba a ella, sino también a otros que nunca habían tenido el valor de hablar. Por primera vez, su voz, esa que durante años fue ignorada en su propia casa, se volvía guía para otros que también buscaban justicia, sentido o simplemente un poco de luz. Uno de sus relatos, titulado La verdad también se hereda, comenzó a circular más allá del pequeño foro donde lo había publicado. Fue compartido por una profesora, luego por un blog de derecho y finalmente llegó a manos de una editora que la contactó con una propuesta inesperada: compilar sus textos en un libro. Al principio, Natalie dudó, no se consideraba escritora, pero la editora insistió: lo que escribes no es literatura, es testimonio, y los testimonios cambian narrativas enteras. Aceptó, no por vanidad, sino por compromiso. Cada palabra que plasmaba era una forma de honrar no solo lo que había vivido, sino también a quienes jamás tuvieron la oportunidad de contarlo. Mientras preparaba el manuscrito, recibió otra llamada inesperada. Tyler quería visitarla. Habían pasado meses desde la última vez que hablaron. Se vieron en una cafetería cerca del campus, lejos del ruido corporativo que solía envolver cada encuentro familiar. Tyler estaba diferente, más delgado, menos rígido. Le habló de sus planes para abrir una consultora financiera independiente basada en transparencia y educación para clientes vulnerables. Quiero hacer las cosas bien, Nat, no por culpa, por convicción. Natalie lo escuchó sin interrumpir, y cuando terminó, simplemente asintió. No necesitaban hablar del pasado. A veces el cambio se nota más en los silencios que en las confesiones. Con el paso del tiempo, Natalie aprendió a reconciliarse con la idea de que no todas las heridas cierran de manera perfecta. Nunca volvió a hablar con James. Su padre, según supo por terceros, se mudó a otro estado y evitaba cualquier tipo de exposición pública. No intentó contactarla, y ella tampoco sintió la necesidad, no por rencor, sino porque había comprendido que algunas ausencias no se llenan, simplemente se aceptan. En cambio, con su madre empezó a construir una relación nueva, sin exigencias ni roles preestablecidos. Diana aún tenía días grises, pero ya no se escondía detrás de vestidos de diseñador ni de silencios prolongados. Ahora hablaban de libros, de terapia, de cómo se sentían realmente. El libro de Natalie fue publicado un año después bajo el título Silencios caros. No fue un bestseller, pero encontró su lugar entre estudiantes, activistas y sobre todo entre jóvenes que también venían de familias donde el poder y el afecto no sabían convivir. En cada presentación Natalie hablaba con humildad, con esa mezcla de seguridad y vulnerabilidad que solo tienen quienes han atravesado el fuego sin convertirse en él. Su historia ya no era solo suya, se había vuelto parte de algo más grande, un hilo dentro de una red de voces que se atreven a romper pactos de silencio. Y cada vez que alguien se le acercaba para agradecerle por escribir lo que ellos aún no podían decir, Natalie entendía que había elegido bien. En una entrevista para una revista universitaria, le preguntaron a Natalie cuál había sido el momento más decisivo de su vida. No habló de la graduación, ni del libro, ni siquiera de la confrontación con su padre. Pensó por un instante y respondió: fue cuando decidí no callar más. Ese día, aunque parecía perderlo todo, me gané a mí misma. La frase se viralizó, pero para ella no fue un acto heroico, sino una consecuencia inevitable.
porque cuando la verdad se enraiza en el cuerpo durante tantos años, llega un punto en que no puedes seguir encerrada sin romperte por dentro. Natalie no habló para destruir, habló para reconstruirse y en ese proceso, sin buscarlo, ayudó a otros a empezar el suyo. Hoy Natalie continúa su camino como abogada y escritora, alterna entre casos que defienden a víctimas de corrupción corporativa y talleres de escritura para jóvenes en contextos difíciles. No idealiza el pasado, pero tampoco lo niega. Lo lleva consigo como una cicatriz que ya no duele, pero que recuerda. A veces sueña con la casa de Evanston, con las cenas en silencio, con su madre sonriendo sin alma. Pero cuando despierta, respira profundo, se levanta y escribe. Porque ahora sabe que su voz no solo tiene peso, tiene dirección, y con ella camina. Aunque su vida parecía encaminada, Natalie descubrió que la coherencia no era una línea recta. Un año después de la publicación del libro, fue invitada a formar parte de un comité de asesoría ética para una firma internacional que buscaba rehabilitar su imagen tras una serie de escándalos financieros. La oferta incluía un salario generoso, visibilidad profesional y recursos para sus proyectos sociales, pero cuando recibió el informe de antecedentes de la empresa, reconoció nombres, viejos nombres. Algunos incluso habían trabajado codo a codo con su padre. Durante días no pudo dormir bien. Luchaba entre el deseo de transformar el sistema desde dentro y el temor de convertirse en aquello que había jurado nunca ser, parte de la maquinaria que alguna vez denunció. Finalmente, decidió reunirse con los directivos. Entró a la sala con el mismo aplomo con el que una vez enfrentó a su padre y puso las condiciones sobre la mesa. No aceptaría ser un rostro decorativo ni lavar culpas ajenas. Si querían trabajar con ella sería bajo términos transparentes, con auditorías públicas y autonomía total en su rol. Hubo incomodidad, murmullos, incluso alguien se rió con nerviosismo, pero al salir de esa reunión le ofrecieron el cargo bajo sus condiciones. Natalie no lo vio como una victoria personal, sino como un síntoma de un cambio más grande. El sistema, aunque lento y resistente, podía comenzar a ceder si alguien empujaba desde el lugar correcto. Con el tiempo, su nombre comenzó a circular en círculos que antes le habrían parecido imposibles. Fue convocada a paneles internacionales sobre transparencia, entrevistada por medios que antes ignoraban a jóvenes abogados sin apellidos resonantes. Pero lo que más la conmovía eran los correos que recibía de estudiantes, muchos de ellos mujeres, que le escribían desde rincones remotos del país. Tu historia me dio coraje para hablar. Después de leerte, decidí denunciar. Gracias por mostrar que no estamos solas. Esos mensajes, más que cualquier premio o mención, eran su combustible. Cada uno representaba una vida que se negaba a seguir callando. Aún así, Natalie no idealizaba su recorrido. Sabía que la exposición traía consigo un precio. Había recibido amenazas veladas, comentarios misóginos disfrazados de crítica profesional y ataques anónimos en redes sociales que intentaban deslegitimarla por ser demasiado emocional o poco objetiva, pero ya no la quebraban. Había aprendido a reconocer esos ataques por lo que eran, intentos desesperados de preservar un orden que se sentía amenazado, y si su sola existencia inquietaba tanto, significaba que estaba tocando fibras reales. Natalie no buscaba ser un ícono, solo quería ser coherente, y en un mundo donde eso ya era revolucionario, seguir firme en sus valores era en sí mismo un acto de resistencia. En uno de sus regresos breves a Chicago para una conferencia, Natalie pasó frente a la antigua casa de Evanston. No se detuvo, solo la observó desde la acera opuesta mientras el viento frío le enrojecía las mejillas. Las cortinas seguían tan perfectamente alineadas como en su infancia, pero ahora le parecían parte de un decorado vacío. No sintió nostalgia ni rabia, solo una distancia limpia, como quien mira una foto antigua y comprende que pertenece a otro capítulo.
Esa casa ya no era un símbolo de poder, sino un recuerdo encapsulado. No le debía nada a esas paredes, y por primera vez tampoco sentía que ellas le debieran algo a ella. De regreso al hotel, escribió en su diario algo que no había verbalizado hasta entonces. Mi padre me negó, pero al hacerlo me dio sin saber el mayor regalo, la oportunidad de definirme sin él. Esa frase le quedó resonando toda la noche, como un mantra involuntario. La anotó en una hoja suelta y la guardó en su cartera. En los días de duda, la sacaba y la leía en voz baja como un ancla, porque aunque el camino recorrido no había sido fácil, tampoco lo cambiaría. En cada piedra, en cada grieta, había encontrado una parte de sí misma que ni siquiera sabía que existía. Un año después de esa visita a Chicago, recibió una invitación inesperada: dar un discurso de apertura para los nuevos estudiantes de Derecho en UC Berkeley. Al principio dudó, no por miedo escénico, ya había hablado ante auditorios llenos, sino porque volver a ese campus activaba memorias intensas, las noches sin dormir, las caminatas solitarias, los días en los que dudó de sí misma. Aún así, aceptó, y cuando subió al escenario del auditorio principal no habló desde el éxito ni desde los logros. Habló desde el barro, contó cómo la habían desheredado, cómo cargó bandejas y documentos, cómo el silencio familiar pesaba más que cualquier deuda. Y les dijo a los estudiantes algo que no estaba en los libros: a veces lo justo no es lo que nos enseñan, sino lo que decidimos. Defender cuando todo lo demás se cae. Después del evento, un estudiante se le acercó con los ojos brillantes y le dijo: yo también vengo de una familia donde no encajo. Pensaba que tenía que convertirme en alguien más, pero ahora entiendo que no. Natalie lo abrazó sin decir nada. En ese gesto, entendió el alcance real de su voz. No estaba cambiando el mundo desde los estrados, sino desde las historias que decidía contar. Y aunque la justicia seguía siendo un campo lleno de grises, sabía que su brújula ya no temblaba. Estaba firme, porque no se trataba de salvar a todos, sino de no traicionarse a una misma en el intento. Con el paso del tiempo, Natalie dejó de medir su éxito en títulos o reconocimientos. Empezó a hacerlo en preguntas que antes no se atrevía a formular. ¿Estoy en paz con lo que hago? ¿Estoy siendo fiel a lo que creo incluso cuando nadie me observa? Descubrió que muchas veces la verdadera justicia no tiene forma de sentencia ni se celebra en grandes tribunales. Veces es más sutil una conversación honesta, un no dicho a tiempo, una carta escrita sin esperar respuesta. La justicia también se construye en lo invisible, y eso, para ella, era la revolución más silenciosa y poderosa. A veces, en noches de insomnio, aún pensaba en su padre. No con odio, sino con una mezcla extraña de compasión y distancia. Sabía que él había elegido un camino que no podía sostenerse sin mentiras. Y aunque sus decisiones habían marcado muchas vidas, Natalie ya no cargaba con el peso de cambiarlo. Había entendido que no todas las historias tienen redención y que soltar también es una forma de sanar. Nunca hubo reconciliación, y eso estaba bien, porque no todas las cicatrices necesitan cerrarse con un abrazo. Algunas simplemente se aceptan y se convierten en parte del paisaje interior. Hoy, Natalie sigue caminando con pasos firmes, no perfecta, no invulnerable, pero auténtica. Cada día es una construcción, una decisión renovada de ser fiel a esa joven que una vez alzó la voz frente a toda su familia y eligió la verdad por encima del miedo. Ya no necesita demostrar nada, no a su padre, no al sistema, no al mundo, solo a sí misma, y en ese acto cotidiano de integridad silenciosa encuentra lo que por años buscó en todas partes: pertenencia.